Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a aprender cómo crear una página web utilizando la inteligencia artificial de HostGator. Así que comenzamos. Recuerda que lo primero que debemos de hacer es contratar nuestro hosting. Tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página oficial. Elige el plan que quieras contratar. Haremos el ejemplo con el plan personal. Vamos a dar clic a contratar ahora. Por defecto lo pone a 3 años. Si tú tienes el dinero lo puedes contratar, ya que es lo que más recomiendo. Si quieres gastar lo mínimo el día de hoy, te recomiendo contratar lo mínimo a 1 año para que puedas obtener lo que es el dominio gratis. Después dar clic abajo, ir al carrito y acá nos aparece ya todo lo que incluye nuestro plan de hosting. Aquí ya no movemos nada amigos, y de nuestro lado derecho le damos clic a continuar con la identificación. Aquí tenemos que crearnos una cuenta en HostGator. Es importante que ingreses tu correo, lo que es tu celular y una contraseña para tu cuenta. Listo amigos, una vez que rellenamos todo vamos a dar clic en crear una cuenta. Después nos manda a completar el registro. Esto que dice soy empresa lo dejas vacío y acá ingresas tu nombre, fecha de nacimiento, etcétera. Una vez que termines de rellenar todo, le das clic a continuar al pago y por último te mandará a que selecciones el medio de pago. Acá arriba puedes seleccionar tarjeta, PayPal, en efectivo, etcétera. Si pagas con tarjeta, acá rellena todos los datos de la tarjeta y por último le das clic en finalizar compra para que ya se pueda procesar tu pago. Y listo, de esta manera ya has comprado tu hosting acá en HostGator. Recuerda que toda la información te la mandan a tu correo electrónico para que la puedas revisar. Ahora nos vamos a lo que es el panel de control de HostGator. Te vas a la página oficial de HostGator y aquí arriba, en la parte de arriba tenemos este icono de persona. Vamos a dar clic y acá dice portal del cliente. En cuanto le damos clic nos manda a este apartado. Acá ingresa tu correo, la contraseña, dale clic a no soy un robot y clic en ingresar para acceder al panel de control. Y listo, aquí ya estamos dentro del panel de control de HostGator. De tu lado izquierdo tienes inicio, que es donde estamos ahora, sitios web. Si le damos clic, ahorita no te aparecerá ninguno, solamente vas a ver los planes que tú has adquirido. Y si quieres comenzar a crear un sitio web, simplemente acá a la derecha tenemos el botón azul, crear sitio. Le vamos a dar clic. Acá nos dice defina cómo desea proceder. Vamos a dar clic a crear sitio. Después nos da muchas opciones y vamos a elegir esta, sitio WordPress creado por inteligencia artificial. Le damos clic crear sitio WordPress. Acá nos dice que elijamos un dominio. En este caso recuerda que tienes acceso a un dominio 100% gratis. Yo voy a seleccionar acá un dominio que ya tengo, en este caso este. Y vamos a dar clic en continuar. Aquí nos pide que ingresemos un usuario, una contraseña para nuestro sitio. Vamos a ingresar el que tú quieras. Una vez que lo ingreses, das clic en continuar y acá te dice que ya está todo listo. Vas a dar clic en empezar ahora. Aquí nos dice qué tipo de sitio web estás creando. Puedes elegir el que tú quieras y acá nos dice que nos cuente sobre el sitio web. Bien importante que ingresemos todo lo necesario para que la inteligencia artificial pueda crear el sitio lo mejor posible. Haremos el ejemplo creando lo que es una cafetería. Vamos a ponerle que el nombre sea Cafetería 21 y aquí vamos a escribir lo que es el negocio. Tu negocio lo tienes que saber describir muy bien para que la inteligencia artificial pueda trabajar lo mejor posible. Aquí ya he pegado este texto de ejemplo. Acá abajo dice selecciona el tono de tu sitio. Puedes seleccionar el que tú quieras. En este caso voy a seleccionar profesional y vamos a dar clic en siguiente. Aquí está trabajando la IA, vamos a esperar un ratito. Acá nos pide que elijamos la estructura de nuestro sitio web. Puede ser una sola página o puede ser un sitio web multipágina. Ya dependerá del gusto de cada persona. En este caso, yo creo que como es un sitio que solamente va a tener información del negocio, lo voy a seleccionar que sea de una sola página. Lo selecciono y vamos a dar clic en siguiente. Y ahí está diseñando las opciones. Y listo, como puedes ver acá nos dice que elijamos un diseño para nuestro sitio web. Hay varios diseños que ya nosotros podemos escoger. La verdad es que son diseños bastante bonitos. Y aquí en este caso yo voy a escoger, me gusta este de aquí. Le voy a dar clic, lo escogemos y vamos a darle clic en siguiente.
aquí está aplicando los diseños al sitio web. Igual vamos a esperar un ratito. Listo amigos, después de unos minutos ya nos manda aquí al panel de control de WordPress. Aquí en la parte de arriba nos dice el nombre del negocio y tenemos esto que dice visitar el sitio. Si le damos clic, nos va a estar mandando a cómo se ve nuestro sitio web en este momento. Como puedes ver, sinceramente es un estilo bastante bonito y atractivo y ya tiene toda la información básicamente de nuestra empresa, lo cual me parece excelente. Aquí básicamente haríamos algunos cambios, pero pues son cambios mínimos, ya que tiene toda la información que le dimos nosotros mismos para que creara esta página web. Por ejemplo, uno de los cambios sería el logo, porque si te das cuenta pues no tiene el logo de la empresa. En este caso lo puedes tú cambiar. Para cambiar por ejemplo el logo, le das clic acá arriba, dice editar sitio. Aquí tenemos todo este contenido. De nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice header, que es toda esta parte de arriba, y aquí nosotros podemos agregar el logo. Por ejemplo, si le damos clic acá, podemos dar clic en reemplazar y podemos subir lo que sería una imagen de nuestro logo. En este caso yo tengo una de ejemplo, que sería esta, y vamos a dar clic en abrir y como puedes ver aquí ya se puso lo que es nuestro logo. Acá dice Cafetería 21, esto lo podemos eliminar acá con estos 3 puntos. Podemos dar clic en borrar y ya tenemos lo que sería nuestro logo puesto. Recuerda que para guardar los cambios, aquí a la derecha en la parte de arriba vamos a dar clic en guardar, de nuevo en guardar, para que ya se guarden todos estos cambios que estamos realizando. Ahora, para salir de nuevo a ver la página web, tenemos esta W de acá, vamos a darle clic, nos manda a este apartado, después vamos a volver a dar clic en la W y nos manda a nuestro panel de control de WordPress. Ahora, algo bien importante, recuerda siempre que quieres acceder a tu sitio web al diseño, en la parte de arriba dice visitar el sitio y desde aquí podemos ya acceder a nuestro sitio web. Como puedes ver, ya tenemos lo que es el logo de nuestro negocio, y si tú quieres comenzar a modificar, por ejemplo esto, poner otra frase, en el botón poner también otro texto, lo puedes hacer. En la parte de arriba dice editar página y desde aquí básicamente editamos toda esta parte, ¿no? Por ejemplo acá dice saborea. En este caso, si esto está muy grande, puedes hacerlo más pequeño. Vamos a dar clic para hacer más pequeño esto, y acá dice saborea el café de especialidad en un ambiente único. Acá le damos clic y con tan solo darle un clic ya podemos comenzar a modificar. Vamos a escribir algo, por ejemplo, como puedes ver acá yo puse disfruta del mejor café de la Ciudad de México. Y así de forma tan sencilla amigos es como podemos modificar todo. Incluso igual acá en la parte de abajo, con tan solo darle un clic lo puedes modificar. También si quisieras modificar esta imagen, le das clic y acá dice reemplazar y ya ingresas la imagen que tú quieras de tu empresa o negocio. Recuerda que para guardar los cambios, de nuestro lado izquierdo dice guardar, le damos clic para que se puedan guardar los cambios, y para ver ya los cambios vámonos acá a la W. Nos va a aparecer acá la administración y en la parte de arriba visitar el sitio, y como puedes ver ya tenemos lo que es el texto que hemos puesto. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo. La verdad es que es súper sencillo amigos, pero lo más importante es que ya tienes la página web de tu negocio y que realmente la hiciste en tan solo unos minutos, todo con inteligencia artificial, para que tus clientes puedan ver toda la información de tu empresa o negocio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que ya puedas tener tu propia página web de tu negocio en tan solo unos minutos con inteligencia artificial. Recuerda que si quieres contratar HostGator, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas contratar y puedas comenzar a crear tu sitio web con inteligencia artificial de tu negocio en tan solo unos minutos. Nos vemos en el próximo video.